El duelo es un proceso natural y un proceso emocional que vivimos cuando nos enfrentamos a una pérdida significativa. Eh, Palabras clave: pérdida significativa. Tenemos la creencia de que el duelo tiene que ver específicamente con la muerte, y que es obviamente de un ser querido o un ser cercano a nosotros. Sin embargo, el duelo también hace referencia, no se limita a la muerte, también puede ser por la pérdida de la salud, puede ser por alguna ruptura, también puede surgir por cambio de trabajo, mudanza o cambio en alguna etapa de la vida. Estas son cosas importantes que debemos de tener presentes, porque también todos estos procesos pueden detonar un duelo en nosotros. Lo que sería una pérdida significativa, por eso les decía palabras claves, hay que tenerlas presentes. Bueno, el duelo en sí es un proceso que nos ayuda a adaptarnos. Bueno, es una respuesta adaptativa que tiene el organismo para asimilar algún cambio y encontrar nuevamente el equilibrio. Entonces, al enfrentarnos nosotros a alguna pérdida significativa dentro de nuestras vidas, nuestras experiencias, pues vamos a tener que pasar por un proceso de duelo para poder adaptarnos a las situaciones, a la realidad actual y poder seguir adelante. Algunas de las, algunos comentarios que creo que es importante mencionar acerca del duelo es que el duelo es una reacción emocional profunda. En el momento en el que estamos viviendo un proceso de duelo, tenemos emociones más intensas. Bueno, se presentan de forma más intensa. Podemos llegar a sentirnos enojados, podemos llegar a sentirnos tristes, podemos llegar a sentir culpa por cómo estamos viviendo nuestro proceso de duelo, o por ejemplo si se trata de la pérdida de una persona, la relación que tuve con esa persona. Eh, Tiene que ver con todo lo que yo estoy viviendo emocionalmente en ese momento, se intensifica un poquito más. Otra cosa que es importante mencionar es que el duelo no es un proceso lineal. No es como, bueno, me acuerdo de las etapas de duelo del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Ella menciona 5 etapas. No significa que vamos a primero la negociación, luego el enojo, luego la tristeza, luego la aceptación, que sería la última. No significa que vayamos a vivirlas en ese así como nos las planteó ella. eh, el duelo no es algo lineal. Cada una de las personas tenemos nuestra propia forma de vivir el duelo. Por ejemplo, si yo estoy viviendo un duelo por la pérdida de una persona, eh, cómo yo lo estoy viviendo, cómo lo estoy expresando, lo que me está pasando a mí, no va a ser lo mismo que le va a estar pasando, por ejemplo, a mi hermano. Todos tenemos nuestro proceso, todos los procesos son respetables y todos son válidos. A lo mejor yo puedo estar enojado en algún momento, a lo mejor él puede estar triste, o a lo mejor yo estoy triste y a lo mejor él está renegando por la parte de la negociación, que es una etapa de duelo. Eh, Todos los duelos son diferentes, todos los duelos son válidos y es importante que conozcamos esto o que lo integremos dentro de nuestra propia creencia, porque nos ayudaría a respetar el duelo de las otras personas. No porque la persona no lo está viviendo como yo lo estoy viviendo, significa que la persona lo está viviendo mal o yo estoy viviendo el duelo mal. Eh, Todos tenemos nuestras propias experiencias y es importante que las respetemos. Otra cosa es que hay veces que, bueno, esto lo hablo más adelante con las creencias, pero por ejemplo, el duelo no se trata de olvidar. Si estamos hablando de una pérdida, eh, el duelo no se trata de olvidar a las personas. O por ejemplo, si ya olvidé, eh, ya, ya terminé mi proceso de duelo.
No se trata de olvidar y es importante que tengamos claro esto. Eh, por ejemplo, si se trata de la pérdida de una persona, esa persona va a estar ahí, de todos modos. Físicamente ya no está, sin embargo, el recuerdo ahí está. Todas las vivencias que tuvimos ahí van a seguir y a lo mejor el proceso de duelo, bueno, no a lo mejor, el proceso de duelo a lo que de lo que se trata es aprender a adaptarme a vivir sin la presencia física de esa persona. O hablando de una situación, a adaptarme a vivir cuando la situación cambia. Otra cosa que es importante, el proceso de duelo tiene un propósito. No nada más lo estamos viviendo porque sí, o porque es normal que lo vivamos, porque pues hubo una pérdida y pues va a haber unos mesecitos de duelo. El proceso de duelo tiene un propósito, no es nada más la parte de vivir la tristeza por vivir la tristeza. El proceso de duelo tiene que ver con lo que les comentaba hace ratito, el cambio a una situación y el proceso de adaptación a cómo se está viviendo ahora. Bueno, ya para adentrarnos en el tema, es importante mencionar que, como les decía hace ratito, todos los duelos son diferentes. Todos vivimos el duelo a nuestra manera, de acuerdo a nuestra propia experiencia, y por eso es importante hablar de los tipos de duelo. El primer tipo de duelo que me gustaría mencionar es el duelo anticipado. Este tipo de duelo es, como su nombre hace referencia, se vive antes del proceso de pérdida. Se suele dar, por ejemplo, cuando esta pérdida ya la tenemos clara, ya sabemos que va a pasar. Por ejemplo, se escucha mucho cuando hay una enfermedad que se extiende por bastante tiempo. Ya sabemos que es una enfermedad terminal, entonces ya vamos procesando nuestra pérdida desde antes de que pase la pérdida. No porque la persona ya nos va a significar menos, sino porque nuestro organismo ya se está adaptando a esa realidad inminente, a eso que ya va a pasar. Otra situación en la que yo he escuchado de duelo anticipado es, por ejemplo, en una ruptura de una relación de pareja. Estar conscientes de cómo se está dando la relación de pareja, a lo mejor los conflictos que hay, nos ayuda en el momento que se termine la relación, ya saber que pues se va a terminar, o ya sabíamos que se iba a terminar. Entonces yo voy procesando mi duelo desde antes de que se termine la relación. Bueno, el siguiente duelo que me gustaría mencionar es el duelo ambiguo. Este duelo se presenta cuando la pérdida no es clara o no se confirma. Como se como lo he llegado a escuchar, este tema de este tipo de duelo es, por ejemplo, cuando hay una desaparición de una persona, entonces no sabemos si pues implica la muerte, no sabemos si nos vamos a volver a ver, no sabemos qué es lo que está pasando. Las personas que viven por esto de las desapariciones obviamente alargan su proceso de duelo porque la parte de la negociación se extiende un poquito más, la parte del enojo se extiende un poquito más por toda esta parte de estar buscando a las personas que ya no están con nosotros, que desaparecieron, no saber qué es lo que les está pasando. Eso hace que el duelo sea eh, pues un duelo ambiguo, no sabemos si procesamos el duelo o no lo procesamos. No sabemos si esa persona ya no va a estar con nosotros o podemos seguirla eh, buscando o la vamos a encontrar o como ese tipo de cosas. Otro tipo de duelo que me gustaría mencionar es el duelo complicado. Este duelo, este tipo de duelo se presenta cuando el proceso
se alarga un poquito más del tiempo esperado. Como yo lo había escuchado, como duelo patológico, nada más que ese término ya cambió, ya no es duelo patológico, ahora es duelo complicado. Yo lo había escuchado cuando se prolonga por más de 2 años. Cuando se prolonga ese tipo de duelo, ese duelo por más de 2 años, ya podríamos estar hablando de un duelo complicado. Por ejemplo, cuando las sensaciones que se presentan o las emociones que se presentan en el proceso de duelo nos acompañan por más tiempo y, por ejemplo, afectan un poquito o afectan por ejemplo, el desempeño en el trabajo, las relaciones interpersonales o, por ejemplo, la motivación, mi relación conmigo mismo. Eh, Eso podría ya ser parte de un duelo complicado, cuando ya se extiende un poquito más. El que sigue es el duelo disfrazado. Este ocurre cuando la persona no reconoce conscientemente que está atravesando por una pérdida, o eh, por ejemplo cuando ese duelo no se reconoce socialmente. Por ejemplo, con lo que empezaba la plática de hoy, el 27 es el día en el que las mascotas vienen a visitarnos. Podría decirse que es un duelo disfrazado porque a lo mejor no está tan socialmente aceptado que lo estamos viviendo, que vivamos una pérdida por una mascota, porque pues las personas pueden llegar a decir, es un animal, no tiene caso que te pongas triste por un animal, pues consíguete otro, es más, te voy a regalar otro animal. Sin embargo, las personas que vivimos con mascotas reconocemos a las mascotas como miembros de nuestra familia. No somos de la misma especie, sin embargo, el que convivamos constantemente con estas personas nos, nos, eh, nos ayuda a generar un vínculo más con esos animales, un vínculo más profundo. Entonces, cuando ya dejan de estar, pues sí generan un movimiento, un cambio bastante importante que presenta duelo. Eh, por ejemplo, dentro de este tipo de duelo también, que sería el duelo disfrazado, el 15 de octubre se reconocen los duelos perinatales, que es antes de que nazca el bebé, si no mal recuerdo. No, los gestacionales son antes de que nazca el bebé. Perinatales en los primeros 2 meses después del nacimiento. Y neonatales, cuando acaban de nacer. Más o menos, no quiero mentirles. Pero por ejemplo, estos tipos de duelo, aunque son un poquito más reconocidos socialmente, también las personas externas podrían llegar a decir, entiendo que te duela esta pérdida, nada más que no conociste al bebé, no te relacionaste con el bebé. Las personas que lo están viviendo desde afuera. Eh, a lo mejor dicen, si una mamá perdió a un bebé, eh, a lo mejor pueden decir, ya duraste un año sintiéndote triste y con todo eso, sin tener ganas de hacer nada, ya deberías de hacer algo. Eh, este tipo de duelo es disfrazado en ese sentido porque a lo mejor pues esa persona no estuvo presente por mucho tiempo. Sin embargo, es importante que reconozcamos que las madres estuvieron en relación, en vínculo con sus bebés por más tiempo antes de que nosotros supiéramos. Y genera muchísimos cambios, hasta cambios físicos, el, eh, el estar gestando un bebé. Entonces, esos tipos de duelo podrían ser disfrazados porque a lo mejor la sociedad, eh, las personas que no están tan relacionadas, pueden llegar a decir, eh, bueno, a lo mejor este no es un duelo normal, por ejemplo. O no,
este tipo de duelo, aunque sí existe, no duraría tanto. Acuérdense, los duelos son eh, diferentes para todos, no porque un duelo dure para ti poco tiempo, significa que para la otra persona va a durar poco tiempo. Es importante que dejemos de juzgar cómo lo están viviendo las personas. Bueno, y el otro duelo que me gustaría mencionar aquí es el duelo por pérdidas simbólicas. Esto tiene que ver con la pérdida de un rol, de una identidad o de un sueño. Por ejemplo, aparte de la ruptura en una relación, podría estar yo viviendo un duelo por mi pérdida de este rol de ser novio, por ejemplo. O el perder una identidad porque a lo mejor yo utilizaba como algo que me reconocía a mí, el hecho que a lo mejor yo era director general en una organización. Entonces, pues eso implicaría una pérdida significativa cuando me corren. Cuando me corren, pues yo ya no tengo esa etiqueta de director general. Entonces, ¿ahora qué soy? ¿Qué es de mí? O por ejemplo, yo tenía un sueño de tener una casa, eh, y a lo mejor por cuestiones de enfermedad o por cuestiones X, ya no pude o tuve que vender mi casa. Eso implica un duelo, que es un duelo eh, por una pérdida simbólica de algún rol, algo que yo tenía pensado, algo que yo consideraba que ya era y que ya iba a ser. Entonces, cuando me encuentro con este cambio de que las cosas ya dejaron de ser de esa manera que yo esperaba, pues sí, implica un proceso de adaptación a la nueva realidad. Bueno, estoy viendo aquí los comentarios, preguntas, creo que no hay todavía. Entonces vamos a continuar con la parte de las creencias limitantes. Voy a mencionar algunas de las creencias limitantes que nos pueden ayudar a que sea un poquito más difícil el proceso de duelo y mencionar algunas formas de resignificar estas creencias. La primera creencia que me gustaría mencionar es esto de tengo que ser fuerte. Eh, por ejemplo, cuando personas en mi familia están viviendo un duelo de forma, les está llegando intensamente, tener yo esta creencia de tengo que ser fuerte, me ayudaría a reprimir mis emociones, lo que complicaría más mi proceso de duelo. Yo puedo tener esta creencia de que es que debo de estar para las otras personas, debo por ejemplo, no debo de llorar para que las personas no lloren, o no debería de sacar este comentario para que las personas ya no vuelvan a vivir este proceso. Eh, Creo que es importante reconocer aquí que ser fuerte implica hacerte responsable de tus emociones. Entonces, en un proceso de duelo, si sientes tristeza, es importante que la sientas. Si tienes ganas de llorar, es importante que te dejes fluir con estas ganas de llorar para que tú proceses tu duelo. Eso significa ser fuerte, eh, no reprimir qué es lo que tú estás sintiendo, te ayuda a procesar tu duelo de una manera más rápida a lo mejor. Otra creencia que me gustaría mencionar es ya debería haberlo superado. Por ejemplo, hace ratito que hablábamos del duelo. Gracias. Hace ratito que hablábamos del duelo. Ya se me fue. Hace ratito que hablábamos de este tipo de duelo que es que se alarga por periodos largos, el duelo complicado. Eh, Podemos llegar a decirnos a nosotros mismos,
¿por qué me estoy poniendo triste todavía? A ver, ya he durado mucho con el duelo o ya no debería de sentirme triste, ya debería de haberlo superado. Eh, Creo que es importante que nosotros seamos compasivos con nosotros mismos y reconocer que si estamos viviendo un proceso de duelo, pues a lo mejor nuestro organismo está tardando en adaptarse por algunas otras creencias o por algunas otras conductas, o lo que yo estoy viviendo en el entorno. En lugar de juzgarme, de decir ya debería haberlo superado, es importante, si tienes acompañamiento con acompañamiento tanatológico, pues lo vas a descubrir ahí. Es importante que veas qué es lo que está pasando que hace que el duelo siga estando ahí. A lo mejor puede ser una cuestión de estuve reprimiendo en algún momento mi proceso, y pues de repente ya está saliendo, nada más que ya salió 5 años después, ya debería haberlo superado. Es importante que seamos conscientes de nosotros mismos, de saber qué es lo que está pasando, si tenemos esta capacidad de introspección, pues analizar cómo ha sido este proceso para mí. Si me doy la oportunidad, también tener acompañamiento tanatológico me ayudaría a reconocer qué es lo que me tiene en este proceso por más tiempo, sin necesidad de juzgarme. El que yo me juzgue, pues tendría la consecuencia de a lo mejor empezar a reprimirme. Ya no debo de sentirme triste, ya no debo de llorar porque ya debía haberlo superado. Y eso va a complicar más tu duelo. Si ya es un duelo complicado, lo va a prolongar un poquito más. La siguiente creencia es, por ejemplo, esta parte de si ya no sufro, entonces significa que no fue importante esta persona. Por ejemplo, a la hora de hablar de una pérdida de una persona significativa, eh, el que yo diga, o el que yo me acuerde de algunas situaciones o algunas experiencias con esta persona, eh, si yo tengo esta creencia me podría ayudar a que me quede un poquito más de tiempo y que lo haga un poquito más complicado, porque pues ¿cómo voy a dejar de sufrir? Pues si realmente quise a la persona debería de sufrir. Entonces me ayuda a estancarme más, sobre todo si yo tengo esta creencia limitante, o este introyecto de que el amor implica sufrimiento. Entonces debería de sufrir por esta pérdida porque quise a esta persona, entonces debería de estar sufriendo. Es importante que dejemos de relacionar el amor con sufrimiento, eh, porque eso nos ayudaría a seguir amando a las personas a pesar de que ya no están aquí. Hablando de una persona significativa, por ejemplo, alguien de la familia. Seguir amando a la persona no significa que tienes que ponerte triste, seguir recordando a la persona no significa que tienes que llorar, no significa que a lo mejor tienes que deprimirte, eh, sino a lo mejor poder aceptar, o adaptarte a que ya no está su presencia física, sin embargo, todos los recuerdos y las emociones que te dejó esa persona siguen estando ahí. Otra creencia es el tiempo lo cura todo. Eh, Esto es algo que he escuchado bastante. El tiempo cura todas las heridas, o dale tiempo al tiempo, cualquier variación que puedan encontrar, que puedan haber escuchado acerca de este tema. Eh, el tiempo no cura nada. Es importante tenerlo presente, el tiempo no cura nada. Nosotros procesamos nuestro duelo cuando lo estamos sintiendo, cuando estamos trabajando con nuestro duelo. Las acciones que tenemos nosotros es eh, lo que cura las cosas, no el tiempo. Porque puede pasar, ya lo vimos con lo del duelo complicado, puede pasar bastante tiempo y tú todavía estar ahí en ese duelo.
Entonces es importante que tú reconozcas qué es lo que estás haciendo. Si tú te das cuenta que necesitas procesar tu duelo, ¿qué estás haciendo para procesarlo? Como lo comenté hace ratito, es importante tener proceso tanatológico, este acompañamiento tanatológico en caso de que tú no te estés dando la oportunidad de vivir tu duelo. Que como lo comentábamos, puede ser por una pérdida por muerte, puede ser por alguna ruptura de una relación, puede ser por mudanza, cambio de trabajo, pérdida de la salud. No sabemos qué es lo que nos va a detonar un duelo, por eso es importante que tengamos este acompañamiento. No debo hablar del tema, creo que esto ya lo mencioné un poco. No debo hablar de este tema porque si hablo de este tema, entonces me voy a poner a llorar, me voy a poner triste, no voy a superar mi duelo. Como lo comentaba, es importante hablar del duelo, es importante abordarlo para así avanzar un poquito más en este proceso y llegar a la parte de la adaptación. Esto es algo que, no sé, ahorita me dicen o ya después me dirán qué piensan acerca de esto. Otra creencia que quiero mencionar es los niños no entienden, es mejor no decirles nada. ¿Cuántas veces, no sé si han escuchado ustedes que, no, yo no le dije al niño que se murió su abuelita o su bisabuelita o lo que sea? Que al cabo que pues no se va a enterar de las cosas, estaba muy chiquito. Es importante que los niños aprendan a darle ese espacio a la situación. Por ejemplo, si es un niño de 4 años, pues tuvo relación con su abuelita, sabía que existía, entonces es importante decirle las cosas para que procese su duelo y no lo reprima. Obviamente no le van a decir todos los detalles absolutos, sin embargo sí es importante que le digan esto pasó y que aborden las dudas que tenga el niño o la niña. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Oye, ¿cómo podríamos hablar? Bueno, los niños no lo van a decir así. ¿Por qué ya no está aquí? ¿Por qué ya no viene? Y a lo mejor los niños lo podrían repetir un poco más constantemente. Es importante abordarlo con base en bueno, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, con los conceptos que maneje. No darle información de más, información que no está pidiendo, sino abordar específicamente lo que está diciendo el niño. Otra creencia que me gustaría mencionar para terminar aquí es distraerse para no pensar. Como si tengo yo la creencia de que si estoy haciendo cosas y no estoy pensando en eso, voy a procesar más rápido mi duelo. Como les decía hace ratito, iba a sonar repetitivo, si yo tengo esta creencia va a hacer que me reprima mis emociones y eso va a hacer que el proceso de duelo sea más prolongado. Entonces es importante, por ejemplo, ahorita que está lo del 2 de noviembre, el altar de muertos y todo eso, es importante, es bastante significativo si tú tienes la oportunidad, si es algo que puedes hacer, que hagas un altar para esas personas que ya no están presentes para ti. No tanto por el día, si tú no tienes esa creencia, sino por el hecho de que estarías honrando la vida de las personas que estuvieron ahí para ti. O si estás en un proceso de duelo, algo que yo comparto con mis consultantes, prepárale un altar a la persona. No es necesario que sea 2 de noviembre para que tengas un altar y te des un momento para poder honrar lo que esa persona significa en tu vida. No significó porque aunque ya no esté físicamente, sigue estando ahí. Los aprendizajes que tuviste, los recuerdos que tienes, siguen siendo parte de ti y pues es importante que les des su espacio.